Resumen, María Emilia, por favor revisa el documento que está en el contenido asincrónico de superestructuras módulo A, que dice lo que debes saber de hormigón armado. Ese es en resumen lo que necesito. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a diseñar los elementos en puentes? Pues resulta que vamos a tener para todos los elementos en puentes los mismos criterios: resistencia a presión, resistencia a cortante, resistencia a carga axial, y me falta uno súper importante que ven con Eva, que es resistencia a flexo-compresión, ¿no? Flexo-compresión. Los dos elementos van a ser la misma cosa, los mismos temas. ¿Listo? Entonces, para la resistencia a flexión, nosotros vamos a evaluar dos estados, ¿sí? Igual que en el físico. Un estado límite en el cual yo tengo la sección en condiciones de servicio, ¿sí? Y para esto va a ser importante recordar que es el método de la sección transformada. ¿Listo? Entonces, quiero que recuerden un poco de su clase de mecánica de materiales dos cosas fundamentales. Y es que el método de la sección transformada se basa en transformar el acero a hormigón. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, antes de eso, recordemos lo que es el concepto básico de cómo se comporta el hormigón cuando yo estoy generándole un esfuerzo al material. ¿Listo? Entonces, yo tengo una probeta de hormigón, y esa probeta de hormigón inicialmente se asume que es sin carga, está sin deformación y sin esfuerzo. Punto. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en que yo empiezo a aumentar el momento en la sección, sabemos por mecánica de materiales que cualquier material, ¿sí?, tiene o sufre un plano que se llama un plano del eje neutro, que debido de por encima o por debajo de ese plano, vamos a tener un esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo básico. Entonces, para allá en mecánica de materiales, pues el material nunca se dañaba, y siempre decíamos que las deformaciones eran elásticas, y por lo tanto, había una suposición de que las deformaciones planas, o las caras planas, que estaban antes de deformarse planas, después de deformarse, seguían siendo planas. ¿Por qué? Pues porque la deformación se incrementaba linealmente y la deformación se quedaba plana en el elemento. Como el material está con pequeños esfuerzos, con pequeñas deformaciones, se asume que el elemento está en el rango elástico, ¿sí? Y por lo tanto, pues los esfuerzos en tensión y en compresión van a ir incrementándose conforme yo me alejo del equilibrio. Entonces, eso suena bonito en mecánica de materiales, pero tenemos que reconocer una cosa, y es de que el hormigón es pésimo soportando tensión. ¿Listo? Entonces, llega un punto en donde yo encuentro el primer momento, o sea, estoy en el rango elástico, en donde la ecuación de que el esfuerzo es igual al momento por C sobre I, ¿recuerdan? Esfuerzo de fricción, MC sobre I. ¿Listo? Entonces llega un momento en donde el elemento sale del rango elástico, y ese punto se llama el momento de fisuración. ¿Listo? En el momento en donde empiezan a aparecer unas pequeñas grietas en el hormigón, porque el hormigón supera el esfuerzo de agrietamiento o de tensión que soporta el hormigón. ¿Listo? Entonces, nosotros el hormigón nunca lo vamos a utilizar en el rango elástico. ¿Por qué? Porque es tan bajo el momento de agrietamiento que generalmente un puente, y de hecho cualquier estructura, apenas se le coloca su peso propio, y al momento supera el momento de fisuración. ¿Ya? Entonces está funcionando ya fisurado. ¿Listo? Entonces, ese estado no lo vamos a considerar porque nunca ocurre, pero después de que se fisura, ahí sí empieza a soportar lo que es los esfuerzos en condiciones de servicio.
Entonces yo esperaría que este edificio, ya que no está sismo, no hay fuerzas grandes, pues esperaría que este edificio, pues cuando yo estoy caminando por aquí, ponemos las sillas, las mesas, pues las vigas se deflecten, pero se deflecten en una magnitud pequeña, de tal forma que la estructura no corra peligro, ¿no? Es más, si ustedes ven que se cae una estructura en condiciones de servicio, es porque de verdad estaba muy mal construida, ¿no? O bueno, sí, en condiciones de servicio. No hay otra explicación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solamente está actuando la carga viva, ¿sí? Y el peso propio de la. En estas condiciones, igual el puente, las condiciones de servicio son las condiciones del tránsito de vehículos. Si un puente se cae por circular un vehículo, es que algo está pasando mal. O el puente ya pasó su vida útil y la fatiga del material, pues de pronto hizo algo ahí, que ya hablamos de la fatiga. O realmente estaba no construido adecuadamente, no diseñado adecuadamente. ¿Listo? Entonces, en las condiciones de servicio, lo que vamos a considerar es lo siguiente: el momento pasa al momento de fisuración. Y yo voy a tener entonces que en la zona de compresión, el hormigón sigue comportándose en el rango que se considera elástico. O sea, que la distribución de los esfuerzos es triangular. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hormigón todavía está en el rango elástico. ¿Sí? Por allá en hormigón, ustedes tuvieron que haber aprendido que pues realmente la curva de esfuerzo de formación del hormigón siempre es una curva, pero podemos calcular lo que es el módulo de elasticidad con el punto 45 F'(C) y tras un punto y no sé qué cosa, ¿no? Ustedes hacen un procedimiento con, no sé, de pronto ustedes les tocó con Gustavo Tapler, no sé, de pronto, seguramente, laboratorio, ¿no? JJ, y calculan el módulo de elasticidad del hormigón. ¿Listo? Entonces, eso sucede en el rango de compresión, pero en el rango de tensión yo voy a despreciar todo el hormigón a compresión. ¿Eso es verdad? ¿Será que el hormigón no funciona nada a tensión? ¿Mm? Eso es falso, ¿no? Realmente el hormigón sí tiene un pedacito por aquí de esfuerzo a tensión. Muy poquito. Pero es tan poquito que aunque esto contrarresta o ayuda al momento de capacidad, pues se desprecia. ¿Listo? Bueno, en este estado, yo voy a reconocer dos cosas. Primero, el hormigón tiene un esfuerzo diferente del punto 85 de prima C. Esto es un error que siempre ocurre en esta clase, no entiendo por qué. Cuando veamos el chequeo de servicio, ¿sí? Pues el hormigón no puede llegar a punto 85 de prima C. ¿Quién me responde por qué no? ¿Recuerdan qué es el punto 85 de prima C? Y saben que es el prima C, estamos de acuerdo. ¿Qué es el 0.85 por F prima C? Este es el bloque. Bueno, ese es el valor del bloque, pero tiene una connotación más grande. Ese valor es el esfuerzo máximo que soporta un espécimen en la realidad cuando se soporta de hormigón, cuando se somete a carga de compresión. ¿Por qué no es F'(C)? Pues porque F'(C) se saca con un ensayo controlado de velocidad, donde la velocidad es controlada y es despacio hasta que se comprime. En la realidad eso no ocurre. Por ejemplo, viene el sacudón del sismo, eso le mete un impulso en una unidad de tiempo pequeña, y las investigaciones dan que el F'(C) que encontramos en el laboratorio, en la realidad se alcanza, si acaso, el 85. ¿Listo? Entonces, en condiciones de servicio, ustedes esperarían que aquí se esté comprimiendo y explotando el hormigón. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, recuerden eso cuando vayan a hacer el examen. Digan miércoles, estoy utilizando la ecuación del bloque de compresiones de Whitney, pero esa ecuación es para estado de resistencia última. ¿Por qué estoy haciendo eso? No, borran y hacen el método de la sección transformada. ¿Listo? No cometan, ya les
adelante los honores que veo. Pero, porque donde los vea este semestre les voy a poner pelo. Listo. Este esquema, espero que se entienda, ¿no? Estas son deformaciones unitarias, estos son esfuerzos. Como no estamos en un estado de resistencia última, estamos en condiciones de servicio, pues el acero tampoco llega a FY. ¿Estamos de acuerdo? El esfuerzo en el acero F sub S debe ser menor a FY. ¿Listo? ¿Qué tengo que chequear? Entonces, en estas condiciones, yo voy a utilizar el método de la sección transformada o lo que ustedes tienen ahí en su diapositiva, que es el método método elástico para calcular estas deformaciones. Limitación. El método de la sección transformada, lo pongo aquí, porque ese se puede utilizar independientemente de la forma que yo les ponga. Si les pongo una viga I, una viga T, una viga U, una viga Z, lo que sea, recuerden que lo que hace es encontrar un equilibrio con el eje neutro de la sección. Yo planteo una ecuación para encontrar cuál es la profundidad del eje neutro y después, ¿sí? Lo que hago es calcular una inercia transformada y bueno, bla, 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 el procedimiento que van a repasar. Eso no lo voy a repetir, ya lo saben ustedes. ¿Está? Entonces, ese procedimiento del método de la sección transformada sirve para cualquier sección. Si es una viga individual, pues si yo les pongo aquí, si yo les pongo aquí que esto es una sección de losa, también, ¿no? Un puente de vigas T, por ejemplo. Ya, sirve. Corto aquí, corto acá y punto. Si es un puente de vigas cajón, bueno, pues acá tengo otro pedazo de hormigón. No me importa, porque el hormigón nunca le tengo atención cuando estoy en el lado de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Un puente de vigas T. ¿Listo? Entonces, solamente tengan en cuenta eso y el concepto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero solo recuerden su clase de hormigón. Si yo tengo una viga ahí, ¿no? Si yo tengo una viga ahí, pues tengo patín, cuando está en momento momento positivo, tengo el patín arriba que aporta. Pero si está en momento negativo, también aporta, porque tengo el patín abajo que aporta. ¿Sí? Si tengo una viga T, el patín solamente aporta compresión cuando tengo un momento positivo, que es cuando se está partiendo el patín. Y a momento negativo funciona como una viga rectangular, porque todo lo por encima del patín pues es hormigón, pues se despeja. Recuerden eso, son conceptos facilitos, pero sí necesito que los recuerden. Ya les doy ahí como que chance. Por favor, tómense unas 2 horitas o 3. Ya lo aprendieron, sobre todo esas cositas, ¿no? Bueno. Ahora, entonces, con este método, nosotros vamos a chequear los estados límites de servicio. ¿Recuerdan? Servicio 1. Entonces, voy a calcular el momento con los factores de mayoración del estado de servicio 1, que eran 1 todo. Y con ese, pues, aplico el método y veo si está funcionando. ¿Listo? Cosas importantes a recordar, en este método yo tengo que chequear que el esfuerzo en el acero sea menor o igual al 60% de FY. Y en este método yo voy a chequear, en condiciones de servicio, voy a chequear la separación entre barras. Bueno, ya me tocó. La separación entre barras longitudinales. ¿Listo? Ya les voy a explicar cómo, pero ojo, en este método o en este apartado que es el chequeo de servicio de los elementos, yo voy a chequear fundamentalmente el esfuerzo del fluente, el esfuerzo en el acero
y voy a chequear que la separación entre las barras que yo pongo aquí, esta, voy a poner aquí S, que en teoría vienen a ser esta S de aquí. ¿Estamos de acuerdo? La separación entre estas barras no supera un límite máximo que hay como chequear. Eso es diferente a edificios. ¿Cuándo hicimos eso en el edificio? En el edificio generalmente lo que se chequea es deflexiones de las losas y resistencia última de las vigas. Punto. ¿Estamos? Aquí sí. Vamos a chequear eso. Entonces, una vez que cumple para condiciones de servicio nuestro puente, esto, paréntesis, esto es para vigas, losas, columnas, cualquier elemento que esté sometido a presión. Y el procedimiento va a ser lo mismo. Se hace lo mismo, la misma historia. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver una vez, y de ahí pues ustedes lo repiten para el resto, porque es el mismo procedimiento. ¿Ya? Okay. Una vez que ya sabemos que cumple, pues nos vamos a chequear condiciones de resistencia. ¿Sí? En condiciones de resistencia, funciona igual. Por cierto, María Emilia, ¿me escuchas bien? Estoy un poco alejado del micrófono. Sí, sí, se te escucha. O sea, ¿me escuchas bien? Sí, o sea, ya me puse audífonos porque sí se te escuchaba un poco lejos, pero con los audífonos te escucho mejor, entonces tranquilo. Tranquilo. Ok, ahí puse un poquito más cerca del computador. O sea, por lo que veo que te estás alejando, entonces no hay problema. Listo. Gracias. De nada. Ok. Condiciones de resistencia última. Entonces, en resistencia última, vamos a tener otro estado diferente, en el cual, pues yo voy a tener un momento más grande, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo aumento el momento en la sección, y lo que va a pasar es que el hormigón en compresión empieza a tener esfuerzos mayores a los esfuerzos que le producirían, ¿sí? O que salen del rango que se considera lineal para la sección. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esas deformaciones hacen que nosotros pasemos de un punto A, que es el máximo punto de donde el hormigón tiene un rango elástico, y aquí empieza a aparecer la curva de esfuerzo de formación que ustedes sacan en el laboratorio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aquí la deformación unitaria es 0, y aquí es la deformación unitaria es máxima en el extremo. ¿Estamos? Entonces, si yo hago un esquema de esfuerzos, pues aquí el esfuerzo para deformación unitaria es 0. Para una deformación unitaria de .003 es 0.85 f', y empieza a ver toda la distribución. ¿Listo? Entonces, esta es realmente la distribución real. Si ustedes hicieran el análisis de equilibrio real, lo que sucede es que aquí se forma la curva de esfuerzo de formación del hormigón, y aquí empieza a ver el esfuerzo del acero, empieza a ser mayor al esfuerzo de fluencia. Entonces nosotros tenemos dos simplificaciones en la ingeniería civil. Y es que decimos, bueno, esta vaina es bien complejo, porque yo necesito saber cuál es el par de momento que se genera entre esta fuerza de tensión y esta fuerza de compresión. Pero para yo saber esta resultante de compresión, necesito integrar esta área y multiplicar por el ancho y calcular el centroide, y esa vaina, pues es un... ¿Cuándo hicimos eso? ¿No? Entonces llegó nuestro amigo Whitney y cogió y me hizo un montón de análisis. Y cogió y dijo, bueno, esta vaina, que es la deformación real, es similar, es equivalente a hacer un bloque de compresiones de un espesor constante que tiene un ancho A, en donde el centroide de la resultante de compresión es A medios. Eso es una simplificación, ¿no? Y se inventó por allá un valor que relaciona el centroide C con esa profundidad A, que es un famoso beta 1 que sale de una ecuación.
Entonces, en esa ecuación está metido full cosas, ¿no? Full cosas, pero no pasa de ser una simplificación. ¿Listo? Entonces, eso funciona igual. Debe haber un equilibrio, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, pues yo aquí lo voy a dibujar un poco rápido. Resulta que yo tengo aquí mi eje neutro, aquí tengo mi bloque de compresiones de Whitney, y este va a tener un valor constante de 0.85 de F'C. Yo voy a tener aquí un ancho constante de B. Y entonces, la resultante de ese bloque de compresiones va a ser igual a el área de este bloque, que es 0.85 F'C por A, que es toda la parte de abajo, esto. Y eso lo tengo que multiplicar por el ancho B, ¿no? Y esa es la compresión, y eso debe ser igual a la tensión, que es igual al área de acero por Fy, ¿no? Por eso amigo es facilito, es equilibrio, ¿no? Y entonces, el problema es, bueno, ¿y cuánto es A? Pues igual a las dos. Yo digo que AS por Fy es igual a por B por 0.85 F'C. ¿Bueno? Y entonces A es igual a AS por Fy sobre 0.85 F'C por B. Y con ese A ya se hace todo el asunto. Entonces, esa parte no está escrito así bonito, porque quiero que lo revisen en su cuaderno y recuerden eso. Básicamente, esa ecuación hace de que yo pueda calcular el momento con una ecuación bien simple, que es esta que está explicada acá abajo, ¿no? Que el momento nominal de resistencia de una sección es igual a el área de acero por Fy, o en resumen, el momento nominal va a ser igual a la tensión por la distancia D menos A medios. ¿Sí, no? Es la distancia entre los dos resultantes de tensión y compresión, que es un par de momentos. ¿Recuerdan esa parte? ¿O fui muy rápido? ¿Muy rápido? ¿O estábamos bien? ¿Más o menos? Ok, a ver. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Creo que no se ve ahí. ¿Por esa cosa? No sé, es que escribiste algo en medios igual al texto. Ah, no, es que me... No, es que ahí lo está también. Te dije si me perdió eso. Ya, lo que decía es que si esta es la profundidad del bloque A, y eso es un rectángulo, pues el centroide está en A medios, y por lo tanto, si esta, la distancia al acero es D, pues este pedacito entre los dos resultantes es D menos A medios, y como eso es un par, porque las dos fuerzas son iguales, pues el momento es igual a cualquiera de las fuerzas por la distancia que las separa, que es D menos A medios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahí sí. Y de pronto un poco rápido. Pero en resumen, eso se traduce en esta ecuación que tenemos aquí abajo. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero esa ecuación tiene un montón más de parámetros. Porque solamente la primera parte es lo que acabé de escribir. ¿Sí? Solamente el primer término. ¿Ya? Entonces, hay uno tachado. Este término tachado, ¿ya copiaron la parte de acá arriba? ¿Sí? Yo lo voy a borrar, de hecho, no. Lo hice muy bien. Lo voy a borrar. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? Entonces, ¿qué es ese término que tengo yo ahí tachado en rojo? Resulta, pues, de que vamos a reconocer algunas cosas. Y es que en puentes, primero que todo, ya vamos a tener dos filas de refuerzo, típicamente. Entonces, AS', ¿quién recuerda qué es AS'?
El acero en de arriba. El acero en compresión. Pues si es momento negativo, pues la compresión está abajo. Entonces es el acero que está en la zona de compresión según el momento. Entonces, pues para una viga simplemente apoyada, pues está arriba. Para un apoyo, está abajo. Eso es importante, ¿no? Tenemos también el acero a tensión, que es lo típico, de donde yo desarrollé pues ahorita el equilibrio. Pero yo tengo, ¿qué es esto, no? El acero y el acero. Tengo el que acabé de decir ahorita, que es la resultante a compresión del hormigón, punto 85 que prima C por S. Pues. Entonces este término de aquí, lo voy a borrar y lo voy a tachar de nuevo, es un término que nosotros en nuestro curso no vamos a usar por el alcance del curso. Y es que también existe acero de preesfuerzo. Entonces, el acero de preesfuerzo en su norma, o en el código, en el ASHTO, siempre va a ser APS. Entonces, siempre que aparezca una P, va a ser acero de preesfuerzo. Entonces, el acero de preesfuerzo, el esfuerzo del acero de preesfuerzo, la profundidad efectiva de donde está el acero de preesfuerzo. Entonces, esta parte nosotros no la vamos a meter, a incluir en el ¿listo? Pero de ahí para allá, la capacidad máxima de un elemento sometido a flexión para puentes se calcula igual. ¡Ojo! La capacidad. ¿Qué va a pasar? Que ya les voy a decir, ustedes recordarán por allá en su clase de hormigón, que adicional de la capacidad yo tenía que checar lo que es la cuantía mínima, ¿no? La cuantía balanceada, la cuantía máxima, ¿no? Y eso se hace distinto. Entonces, no vayan a venir con su ejercicio o su Excel de hicieron con Y, o no sé con qué hicieron. Donde parece que la cuantía mínima es Y sobre 14. Ah, bueno, pues dependiendo de las unidades, ¿no? Porque eso no aplica para todos. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, el equilibrio aplica, porque es equilibrio, eso no tiene nada que ver. Pero los chequeos los vamos a ver acá. Tengan en cuenta eso. Y pueden coger esa tablita, esa Excel que tienen, y lo modifican para puentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Pues resulta que en nuestras estructuras dijimos que teníamos unos espesores mínimos, ¿no? En las superestructuras. Entonces, estos espesores mínimos ya los hablamos en la parte del predimensionamiento, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, en la parte del predimensionamiento, yo tengo que el ASHTO me da espesores mínimos y esta tablita es la que yo les mostré aquella vez, en donde yo no puedo sacar, dependiendo del tipo de material, cuáles son mis espesores. No es nada más. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que quiero notar en esta parte? Y es que durante todo en la norma, nosotros vamos a tener que diferenciar entre lo que es la luz, ¿sí? Y lo que es la distancia entre apoyos. ¿Listo? Entonces, siempre van a estar en función del elemento que yo estoy diseñando y siempre va a haber una discriminación. Entonces, de entrada les voy a decir que siempre en las ecuaciones vamos a tomar las ecuaciones de la normativa del ASHTO, del documento en inglés. ¿Por qué? Porque he identificado que hay algunas ecuaciones que están puestas en el libro, el sistema internacional, que tienen errores, inclusivamente, o sea, específicamente en el tema que vamos a ver ahorita, que son los factores de distribución. ¿Estamos? Entonces, en los factores de distribución y en todas las ecuaciones que tengamos, las van a consultar en el libro del ASHTO, en el documento del ASHTO, y esas son las que van a usar. Porque el libro tiene algunas pequeños errores, en algunos superíndices, cosas. ¿Listo? Ahora, la luz, ya entendemos
va a ser la luz medida entre apoyos, generalmente para vigas, y S, que es lo que va a salir en los factores de distribución, siempre va a ser la luz entre puntos de apoyo o la separación entre ejes de vigas, por ejemplo. Entonces, otra cosa que quiero mencionarles es que siempre en las tablitas hay una nomenclatura, ¿no? Entonces, el documento tiene una sección en donde dice nomenclatura, ese es tal cosa, ¿no? Entonces revisen, porque a veces dice que es la luz libre. A menos de que diga que es la luz libre, específicamente la norma, se considera que la luz, cuando hable de luz, es la distancia entre ejes. Pues si la norma dice solamente luz, es distancia entre ejes de vigas. Si dice luz libre, pues es la entre cara y cara. ¿Entienden? Porque hay diferencias. Por ejemplo, para el diseño para usar las tablas para el diseño de las lositas, del dimensionamiento del espesor de la losa, ahí hay en unas que usar la distancia entre ejes y en la otra tabla usar la distancia entre caras. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de los puentes tipo losa, en el momento en que nosotros entendemos los puentes tipo losa, vamos a tener que discriminar en dos cosas. Las losas se van a distinguir, como es un elemento que solamente soporta su carga por una losa de un espesor, el diseño va a ser un diseño que es de un elemento armado en una dirección. La losa funciona en una dirección porque va a tener de un lado el apoyo del estribo, ¿sí? Y entre ellos va a estar en una luz la losa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un elemento armado en una dirección. Aunque yo le ponga 0 en la otra dirección, pues los apoyos solo están en un solo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí hay que ponerse un poco para el diseño de este tipo de puentes. Es que vamos a utilizar el método que utilizábamos nosotros para el diseño de losas en edificios. Y es el método de la franja equivalente. ¿Recuerdan? La franja orbital. Entonces, lo que vamos a hacer es que para estos tipos de losa o de puentes, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un ancho, ¿sí? Un ancho en el cual asumimos que en ese ancho se va a distribuir el momento o el cortante o el efecto, de hecho, en nuestro puente, debido a las cargas vehiculares. ¿Listo? Ese ancho de franja se llama, o le llamamos como E, y vamos a ver ahorita las ecuaciones. Pero antes de ver las ecuaciones, resulta que los puentes tipo losa van a tener dos formas de funcionar. Entonces aquí quiero que se imaginen que esto es un puente visto desde la parte superior, este de aquí. A ver, lo voy a hacer así. Entonces yo lo estoy viendo desde arriba. Aquí yo veo el estribo. Aquí yo veo la carretera. ¿Estamos de acuerdo? En el otro lado, esto está el estribo del puente y por acá viene la carretera. ¿Listo? Acá tengo el apoyo y esto tengo un puente tipo losa y los vehículos llegan por aquí, ingresan al puente y salen del puente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo el estribo aquí y tengo el estribo acá, ¿en qué dirección yo debo colocar el refuerzo de esa losa? Tengo el estribo aquí, tengo el estribo acá, tengo que soportar esta losa con vehículos. ¿En qué dirección pongo el refuerzo de la losa? Longitudinal al puente. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el caso más típico. Entonces, resulta que a Ashton se le ocurrió que el método del ancho de franja, de faja, como dicen los peruanos, o de strip, como dicen los norteamericanos, por no decir la palabra con G, ¿no? Se va a calcular dependiendo de cómo está orientada la armadura principal de refuerzo en función del tráfico. Entonces, en este caso, ¿la armadura principal es paralela o perpendicular al tráfico? Es paralela.
Y en ese momento se van a desprender unas ecuaciones. Entonces, la ecuación va a estar en función de algo que, pues, no lo han visto, por lo que me comentaron, que no pudieron, o que hubo la confusión en lo del método de los factores de distribución. Una cosa es que estos métodos van a obligarnos a nosotros a calcular dos anchos equivalentes o anchos de franja. El primero va a ser para cuando el puente solamente tiene un solo carril cargado, o sea, hay un solo vehículo de diseño en el puente y no hay más. Y está esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, el ancho de franja E va a tener esta expresión donde L1 es el mínimo entre la luz real del puente y 18 metros, ¿sí? Porque recuerden que los puentes tipo losa, pues no puedo hacerlo, o sea, no es lógico que los haga más de, ¿no? De 15, ¿recuerdan? Recuerdan que hablamos de eso, ¿no? Y W1 va a ser el mínimo entre el ancho real o 9 metros. ¿A quién estás tomando? No te así de la pobre yo. Carlos, yo había visto en eso que investigué en el módulo A, había visto que para los anchos de franja hay una tabla en la que se escoge el ancho dependiendo de qué material es y Ya la vamos a ver, ¿no? o sea, si se usa esa fórmula o se ve en la tabla o los dos. Lo que pasa es que a ver, ya vamos a llegar a esa parte, pero las dos cosas están relacionadas. Este es el ancho de franja equivalente y va a funcionar para calcular, esa tablita tiene una forma para calcular los momentos en función de esto. ¿Cachas? Entonces te da el momento positivo, el momento negativo, el momento en el volado, en función a esto. Entonces es como que decir, esto es la base, y ellos cogieron y hicieron una tabla para simplificar este método. ¿Cachas? Es eso. ¿Listo? Vale. Ahora. Siguiente. Oye, por cierto, ahora que me haces acuerdo. No. No, me voy a olvidar. Denme un segundo. Denme un segundo porque me voy a olvidar. Ya me conozco. Listo. ¿Ahí sí? ¿Volvemos? Ok. Lo otro es para más de un carril cargado. Entonces la norma, no le importa si es 2, 3 o los que haya. ¿Sí? ¿Por qué? No le importa, porque de hecho lo que nosotros queremos calcular es una franja de losa. Si yo tengo 4 carriles, tengo 4 vehículos, pues la influencia en un pedacito de losa de los vehículos que están más lejos, pues ya no es grande. Solamente va a ser fuerte para los vehículos que están cerca a la franja. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos una expresión en donde por aquí aparecía el famoso N, que es el número de carriles de diseño. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ya, el ancho de la superficie de rodadura entre... ¿Listo? Y pum. Ahora, obviamente, esa franja, pues va a ir de un estribo al otro. Entonces, si yo les digo, dibujen el esquema de cómo se hace la franja, pues tiene que ser una franja de ancho E que va de estribo a estribo. ¿Estamos de acuerdo? Y pues, ¿listo? Ahora, ¿cómo la vamos a usar?
Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a calcular los efectos de la carga viva vehicular, ¿sí? Para un carril cargado, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir por el ancho E. Y con eso hacemos el diseño y calculamos el refuerzo para ese ancho E de los... ¿Listo? Y pues esa franja E se repite a los lados y se hace, ¿no? Como en las dositas. Por 1 metro, un ancho unitario. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos también? Existe otro tipo de puentes tipo losa. Por cierto, ¿ya terminaron de copiar esto? ¿Sí? Ya. Existe otro tipo de puentes tipo losa. Y en este caso, es otro tipo en función del apoyo. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente. Ustedes tienen un puente en donde por aquí entran los vehículos. Aquí tengo mi estribo. Acá tengo mi estribo. Pónganme atención aquí un ratito. Acá tengo mi estribo. Acá tengo mi estribo. ¿Sí? Y los vehículos entran por aquí. ¿Sí? En este punto, lo que va a suceder es que circulan por el puente y salen. Hasta ahí, pues dirían, bueno, es lo mismo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay algunos puentes en donde entre estribos y estribos hay una viga y la losa está realmente apoyada a la viga. ¿Sí? ¿Por qué puede darse eso? Por ejemplo, intercambiadores, ¿no? Yo tengo un puente en donde el intercambiador hace de apoyo y los vehículos circulan es a través, ¿no? No longitudinal, sino perpendicular. O en sistemas en donde yo tengo este típico que son las vigas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En este tipo de puentes, el apoyo no son los estribos, son las vigas. Entonces, si estos elementos o estas líneas rojas simulan las vigas y yo hago un corte, yo voy a tener aquí mi puente en donde estas son mis puntos de apoyo, voy a tener mi losa y voy a tener aquí pues las barandas que tendría aquí para la circulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese punto, el flujo del vehículo es por acá, pero el refuerzo principal va de viga a viga. Lo que quiere decir que el refuerzo es perpendicular al flujo, al tráfico vehicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese punto, nosotros tenemos otras tablitas. Entonces, ahí lo único que quiero que se fijen es en lo siguiente. Las franjas equivalentes van a calcularse en función de, como decía Fabián, el tipo de tablero. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en hormigón, ¿no? La franja o el ancho de la franja va en cambio a discriminarse en función del efecto que yo quiera calcular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular para un elemento de hormigón, quiero calcular el efecto en el voladizo, por ejemplo, del puente. Entonces, ese ancho de franja en metros, pues va a ser igual a 1.14 por no sé qué, por X, ¿no? Ese X es muy importante, porque ese X es la distancia que hay entre el punto de apoyo de la placa y la carga de la rueda del vehículo que circula. ¿Listo? Entonces, aquí en este esquema es lo más claro que me imagino que lo puedo hacer. Y es que esto, supónganse que ustedes tienen la barrera. Y recuerden que les había mencionado que los vehículos no se pueden acercar a una distancia más cerca de la barrera que 2 pies, o lo que eran 60 centímetros. Entonces, yo voy a ubicar así mi vehículo. Entonces, este es un eje. Ya hemos hecho este esquema, ¿no? Entonces, este es un eje a 60. Tengo el otro eje a, ¿cuántos pies? 6 pies, o 1.80 metros, ¿recuerdan? Que sería la otra rueda de ese eje. Y entonces, yo voy a medir la distancia desde la cara del apoyo hasta
esta carga. Y eso es X. ¿Estamos? Entonces, con ese valor, yo voy a calcular los anchos de franja, ¿sí? Dependiendo de lo que yo vi. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, esa tablita la van a encontrar en la parte de la norma 4, 6, 2, 1, 3. Ya saben, eso es una retaíla ahí de los capítulos. El capítulo 462 es el que, por favor, leanlo, que es la parte de todos los métodos simplificados. Ojo, todo esto es simplificado. ¿Se dan cuenta? En ningún momento estoy haciendo un análisis tridimensional de la sección. Son métodos simplificados para este mismo. ¿Listo? ¿Se entendió qué es X? Entonces, en este caso, pues igual que antes, ¿cómo yo voy a tener la franja? ¿No? ¿Cómo voy a tener la franja? Pues la franja va a ser en el sentido del apoyo. ¿Listo? Otro caso, ¿sí? En el sentido donde va, pues el refuerzo principal, paralelo al refuerzo principal. ¿Listo? ¿Qué otro caso se puede diseñar o se diseñaría con este método? Donde el flujo del vehículo es perpendicular a el armado principal de la losa, en puentes de vigas cajón. Este es el caso más típico. De hecho, de vigas cajón o de vigas T, no importa. Entonces, supóngase que esta es la vista superior. Esta borde de aquí es el borde de la losa, ¿sí? Y yo aquí tengo 4 vigas, ¿sí o no? Entonces, quiero que se fijen en eso, ¿no? La losa está soportada sobre estas vigas. Lo que quiere decir que el refuerzo principal tiene que ir así. Este va a ser el refuerzo principal de mi losa, ¿sí? ¿Se entiende? Y como el flujo de los vehículos es esta línea verde, entonces en este caso, ¿no? El refuerzo principal de la losa es perpendicular al flujo o al tráfico vehicular. Entra en ese criterio. Entonces, nosotros vamos a prácticamente enfocarnos en este tipo de puentes, los T o los vigas cajón. Pero ya les voy a decir que, como para todo hay solución, resulta que la losa la podemos diseñar de una forma un poquito más simple que utilizar este método de las franjas, ¿no? Para este tipo de cosas. ¿No? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿No? Ya alcanzaron a sacarle el screenshot. Esta tabla está en el libro, por cierto, ¿no? Esta de aquí está en el libro. Solo anoten los valores. Listo. Ahora. Vamos a meternos ya en materia en la parte de lo que serían las cargas. ¿Listo? Entonces resulta que cuando nosotros hablamos del diseño de las losas, específicamente de las losas, ¿sí? Las losas son elementos que, si cumplen ciertas características, el código nos permite diseñar de una forma más simplificada. Entonces, ¿qué características son? Primero, si la losa está soportada por varias vigas, o sea, no es un puente tipo losa, estamos de acuerdo, sino que la losa está soportada por varias vigas, lo que quiere decir que la losa no es el elemento principal de resistencia, sino que es un elemento de transferencia secundario. ¿Listo? ¿Qué más? Que tienen o que cumplen los espesores mínimos que vimos en el predimensionamiento, y eso lo vamos a hacer siempre, ¿recuerdan? Si cumplen esos espesores mínimos del predimensionamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Pues nos dice que si cumplimos eso, pues resulta que la losa solamente las tenemos que diseñar para cargas permanentes y cargas vivas vehiculares, y nada más. Entonces, que el viento en la losa, nada. Que el frenado en la losa, que el centrífugo en la losa, nada.
¿Ya? Porque aparte de todo, la losa, cuando el viento o el sismo ataca, el puente se desplaza lateralmente. Y la losa, pues hagan de cuenta que empieza a funcionar con su mayor rigidez. Entonces, si el puente se desplaza para acá, la fricción en el puente es alrededor de este eje. Y pues la losa es, ¿cuánto dijimos? 7 metros, 2 camillas. 7 metros de hormigón. Imagínense la inercia de esa vaina. Pues la losa no sufre por eso. La losa sufre por el peso propio y por las cargas que son transversales realmente. Y punto. Entonces, para la losa, de puentes de vigas cajón o vigas T, solamente vamos a chequear, pues, cargas permanentes y vivas. Y nos olvidamos de sismo. Es más, en la losa, si cumplimos los espesores mínimos que estaban en las tablas, la norma nos permite no chequear cortante. Ni siquiera vamos a chequear cortante en la losa. Porque esos espesores ya garantizan de que para esos espesores y esas separaciones máximas, recuerdan que había una separación máxima, ¿no? S max igual a 1.5 veces la distancia P entre V, ¿no? Entonces, no necesito chequear ni el cortante. Solo flexión para cargas de servicio y para resistencia. ¿Listo? Ahora, recordando algunas cosas que son importantes, están vigas exteriores, ya lo dijimos, vigas interiores, pero más importante está cómo vamos a diseñar esa losa. Entonces, la próxima clase, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, vamos a mirar cómo podemos, falta un poquito aquí, cómo podemos estimar lo que son las cargas permanentes, ¿sí? De lo que son los elementos de la losa, y cómo la norma nos ayuda a estimar las cargas vivas con unas tablitas. Entonces, en vez de poner los vehículos, si cumplimos ciertos criterios, de que sea una soportada por vigas, espesor constante, no sé qué, los momentos ya nos los da el ASHE. Solo entramos a una tabla, los momentos por carga viva nos los da el ASHE. Punto. La losa es bien sencilla de eso. ¿Listo? Entonces, quedemos así. Nos vemos el día miércoles. No, jueves. Por este mismo canal. ¿Listo? Chao, María Emilia. Chao, Juan Carlos. Perdón las molestias y muchas gracias. No te preocupes.